Arrímese más a la lumbre, compadre, que el frío de esta noche en el desierto no perdona y se mete por las costillas como si fuera un cuchillo de hielo. Déjeme servirle otro trago de este mezcal, del que raspa, del que despierta a los muertos. Porque lo que le voy a contar hoy no es para estómagos blandos, ni para almas que se espantan con la sombra de un zopilote. Usted sabe que en este México nuestro, la revolución no solo se escribió con la sangre de los hombres, sino también con el sudor y la agonía de las bestias. Pero lo que pasó en 1915, allá en los llanos de Zacatecas, es algo que desafía toda lógica. Algo que nos hace preguntar quién es el verdadero animal en este mundo de locos. Póngase a pensar, compadre, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de un alto mando militar para sentar a un caballo frente a un consejo de guerra? ¿Qué clase de locura colectiva se apodera de un regimiento para que un animal sea juzgado con las mismas leyes que un traidor o un desertor? Hoy vamos a hablar de el tiznado. No era un caballo de estampa, no señor. No era un andaluz de crines largas, ni un cuarto de milla de los que ganan carreras en los hipódromos de lujo. Era un cuaco gris, del color de la ceniza, medio flaco, con los belfos siempre polvorientos y los costados marcados por el roce de las cananas y el látigo del sol. Le decían el tiznado porque parecía que siempre acababa de salir de un incendio, con manchas oscuras en su pelaje que ningún cepillo podía quitar. Estamos en el amanecer más amargo de Zacatecas. El cielo no es azul, es de un color violáceo, como un moretón en la cara del mundo. El viento sopla desde el norte, barriendo la tierra seca y haciendo que los matorrales de Gobernadora silben una tonada de muerte. Ahí, contra la pared de adobe de la hacienda La Purísima, se ve la escena que le daría la vuelta a la memoria del pueblo. La pared está vieja, compadre, llena de agujeros que parecen ojos ciegos, marcas de fusilamientos pasados que nunca se terminan de borrar. El olor de la mañana es una mezcla de pólvora quemada, estiércol seco y ese aroma dulzón y pesado que tiene la sangre cuando se mezcla con el polvo. Frente a esa pared, solo y sin que nadie le sostenga la brida, está el tiznado. Pero mírelo bien, compadre, porque lo que ven los soldados es para persignarse. Ya pasó el primer estruendo. Ya el pelotón de fusilamiento soltó la primera descarga. El humo blanco de los Mauser todavía flota en el aire helado, formando figuras caprichosas. Cualquier otro ser, hombre o bestia, ya estaría hecho un montón de carne en el suelo. Pero el tiznado no cae. El cuaco tiene 14 agujeros en el pecho, compadre. 14 heridas por donde la vida debería estarse escapando a borbotones. La sangre le corre por las patas delanteras, tiñendo la tierra de un rojo oscuro, casi negro, bajo la luz débil del alba. Pero el animal está firme. Sus cascos parecen clavados en la piedra del patio. Tiene los costados chamuscados, no por el fuego de la batalla, sino por la furia del coronel que lo montaba. Y ahí está el misterio, compadre. El tiznado no mira a los soldados que lo apuntan con manos temblorosas. Mira directamente al coronel Valderrama, que está parado a un lado, con la mano en la empuñadura de su sable y el rostro endurecido por una rabia que le sale por los poros. Los ojos de ese caballo, compadre, dicen los que estuvieron ahí, que no eran los ojos de una bestia asustada. Eran ojos profundos, negros como el fondo de una mina, pero con un brillo de conciencia que le helaba la sangre al más valiente. En ese mirar había un desprecio tan grande, una dignidad tan alta, que los soldados, tipos que ya habían visto tripas y sesos por todo el camino desde Chihuahua, empezaron a bajar los cañones de sus rifles. Sentían que no estaban matando a un animal, sino que estaban cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué lo fusilan?, se preguntará usted. El cargo oficial, escrito en un papel arrugado que el secretario del tribunal leyó con voz temblorosa, era cobardía frente al enemigo. Decían que en lo más recio del combate, cuando las ametralladoras federales estaban segando vidas como si fueran trigo, el tiznado se había negado a avanzar.
Decían que el coronel Valderrama le picó los costados con las espuelas hasta que el metal se bañó en sangre, que le dio de planazos con el sable, que le gritó maldiciones que harían temblar al diablo, pero que el caballo se plantó en seco. No quiso dar un paso más hacia el frente de batalla. Valderrama, un hombre cuya soberbia era más grande que su valor, se sintió humillado frente a sus tropas. Para un oficial de la revolución, su caballo es su extensión, su trono, su pedestal. Que su cuaco le desobedeciera en pleno ataque fue para él una traición personal, una mancha en su honor de guerrero que solo podía lavarse con plomo. Por eso ordenó el Consejo de Guerra, por eso exigió la pena máxima. Quería demostrar que en su regimiento nadie, ni siquiera un animal, se atrevía a decir que no. Pero lo que Valderrama no quería que nadie supiera, compadre, lo que estaba escondido bajo el cuero sudado del cincho de la silla, en aquel momento de la batalla, era la verdadera razón del no del tiznado. Verá usted, bajo el fuste de la montura, el coronel llevaba un pliego doblado, una orden firmada por un general que no tenía alma. Esa orden decía que al tomar el siguiente pueblo, no debían quedar testigos. Decía que cada casa debía ser rociada con petróleo y prendida en fuego, con todo y las mujeres, los viejos y los niños adentro. Valderrama iba a galope tendido para ejecutar esa carnicería, ansioso por demostrar su lealtad al mando superior. Y aquí es donde entra el misterio de la creación, compadre. Dicen que los caballos sienten el corazón de quien los monta. Dicen que el tiznado, a través del sudor de Valderrama, a través del temblor de sus manos codiciosas sobre las riendas, supo lo que el hombre llevaba en ese papel. El animal decidió que sus patas no serían el vehículo de ese pecado. Prefirió los espuelazos que le rajaron la piel. Prefirió el dolor del fierro y el insulto del hombre, con tal de no ser el que llevara la tea encendida a ese pueblo de inocentes. El tiznado se volvió un muro de carne y conciencia. Su cobardía fue en realidad el acto de compasión más puro que se vio en toda esa campaña de sangre. Ahora regresemos al paredón, compadre. El coronel Valderrama, viendo que el caballo no cae tras la primera descarga, empieza a sudar frío. Siente que la mirada del animal le está desnudando el alma frente a sus propios soldados. «¡Vuelvan a apuntar, Coto!», grita el coronel, y su voz suena aguda, casi desesperada. «Es solo una bestia. Acaben con él de una vez». Pero los soldados no se mueven. Están viendo cómo el tiznado, con 14 balas en el cuerpo, levanta un poco la cabeza. No hay un relincho de dolor, solo un resoplido largo que levanta una pequeña nube de polvo a sus pies. El sol termina de salir tras los cerros y baña al caballo en una luz dorada que hace que sus heridas brillen como rubíes. El tiznado parece de piedra. Parece una estatua erigida a la memoria de todos los que dijeron no cuando el mundo les pedía ser monstruos. Dígame, compadre, porque yo sé que usted ha vivido. ¿Cuántas veces nos han juzgado por no querer entrar al baile de la maldad? ¿Cuántas veces lo han señalado a usted como cobarde o como débil? No más porque su conciencia no le permitió dar el paso que todos los demás daban sin pensar. A veces, el acto más valiente que existe es quedarse parado, quedarse firme cuando la corriente de la sangre nos quiere arrastrar. Aquel caballo, el tiznado, estaba salvando su alma de animal en ese patio de hacienda. Estaba diciéndole a Valderrama y a todos nosotros a través de los años que hay leyes que están por encima de los reglamentos militares. Leyes escritas en el cielo y en el aliento de los seres vivos. Valderrama, ciego de orgullo, no podía ver que el caballo era más hombre que él, y que él, el coronel con medallas, era más bestia que el cuaco. La tensión en el patio es tanta que el aire parece que se va a romper como un cristal. Un sargento joven, que apenas tiene bozo en el labio superior, deja caer su Mauser al suelo. El sonido del metal contra la piedra suena como un cañonazo en el silencio. El muchacho tiene lágrimas en los ojos. «Yo no le tiro más, mi coronel», susurra el muchacho.
Ese caballo es un santo. Valderrama saca su pistola, una Colt de cachas de marfil, y apunta al sargento. Pero luego mira de nuevo al tiznado. El caballo ha dado un paso al frente, un paso lento, majestuoso, a pesar de que la sangre ya le forma un charco bajo la panza. Se acerca al coronel. No va a atacarlo. Solo quiere estar lo suficientemente cerca para que Valderrama no pueda evitar ver el reflejo de su propia miseria en los ojos del animal. Escúcheme bien, compadre, porque aquí es donde la leyenda se vuelve fuego. La historia dice que el coronel, al ver que el caballo no moría y que su mirada lo perseguía hasta en sus pensamientos, empezó a gritar como un loco. Dicen que el papel con la orden de quemar el pueblo le quemaba el pecho a él mismo, como si el caballo hubiera transferido el fuego de la justicia a su propia carne. Pero no nos adelantemos, que esta historia tiene muchas veredas. Dígame usted, compadre, antes de que sigamos con el siguiente bloque de este relato, ¿ha sentido usted el peso de un no que le salvó la vida pero le costó el respeto de los ignorantes? ¿Ha visto usted a alguien caer con honor mientras los mediocres se quedan de pie aplaudiendo la injusticia? Cuénteme sus penas y sus glorias aquí abajo, en los comentarios, que para eso estamos los amigos, para repartir el peso de la carga. Dele un me gusta a este canal del Caballón Cronista, no por mí, sino por la memoria del tiznado, por ese cuaco gris que nos enseñó que hasta en el paredón se puede ser libre. Suscríbase, compadre, que el fuego de la historia apenas está empezando a arder, y todavía nos queda mucho camino que recorrer por los polvorientos senderos de nuestra revolución. Péguele otro trago al mezcal, compadre, que el relato de cómo el tiznado enfrentó su destino final le va a hacer falta para pasar el nudo que se le va a formar en la garganta. Échele pues, que aquí la crónica no se detiene. Para entender la magnitud de lo que pasaba en ese patio de la Hacienda La Purísima, compadre, hay que entender lo que era Zacatecas en aquel entonces. No era solo tierra de minas y cerros colorados. Era el corazón mismo de la batalla, el lugar donde se decidía si el país seguía siendo un feudo de hacendados o si los de abajo por fin tendrían un pedazo de tierra para que los enterraran. Pero la guerra, compadre, la bendita guerra saca lo mejor de algunos y lo más podrido de otros. Valderrama era de los segundos. Venía de una familia de alcurnia que lo había perdido todo con la llegada de los alzados. Se unió a la revolución no por ideales, sino por el poder, por el uniforme, por las botas que brillaban y por el derecho a mandar sobre la vida de los demás. Su caballo, el tiznado, le había sido entregado tras un combate en el que murió su antiguo dueño, un capitán villista que murió defendiendo un puente. Valderrama nunca quiso al animal. Lo usaba como una herramienta, como un par de espuelas más. Le molestaba que el caballo fuera tan ordinario, gris, sin brillo, con esa cara manchada que parecía siempre sucia. «Este animal no tiene clase», solía decir el coronel mientras le azotaba las ancas con la fusta por el puro gusto de ver al cuaco respingar. Pero el tiznado aguantaba. Los caballos de esa clase, compadre, son como la gente del campo, callados, sufridos, pero con una raíz que llega hasta el centro de la tierra. Soportó marchas de 40 kilómetros bajo el sol de plomo. Soportó días sin agua, donde la lengua se le ponía como un pedazo de cuero seco. Soportó el frío de las noches en la sierra de Órganos, donde la nieve le cubría el lomo. Y siempre, siempre estuvo allí, cuando Valderrama necesitaba huir de una emboscada o perseguir a un enemigo en retirada. La lealtad de un caballo es algo que el hombre no merece, compadre. El tiznado le había salvado la vida a Valderrama al menos 3 veces. Una vez saltó un barranco que parecía imposible para escapar de una patrulla federal. Otra vez se quedó parado protegiendo el cuerpo del coronel cuando éste cayó herido de un rozón en la cabeza, lanzando coces a todo el que se acercaba. Valderrama, en lugar de agradecerle, lo que hizo fue venderle el alma al diablo. La orden que llevaba ese día fatal
la de quemar el pueblo de San José de las Flores, era su boleto al generalato. El alto mando quería dar un ejemplo de lo que pasaba con los pueblos que daban refugio y comida a las guerrillas contrarias. Era una orden de exterminio, compadre. No había justicia ahí. Solo sangre y fuego para alimentar el ego de los que mandan desde lejos. Valderrama, con el pliego en el bolsillo, sentía que ya traía las estrellas de general pegadas en el hombro. Iba espoleando al tiznado con una urgencia asesina. Pero el cuaco se detuvo. Justo en la entrada del valle desde donde se veían las torres de la iglesia de San José y el humo de los fogones de las cocinas donde las mujeres preparaban el nixtamal. El tiznado se plantó. Olisqueó el aire, y dicen los que creen en lo sobrenatural que el animal vio algo que el coronel no podía ver. Vio el futuro de cenizas. Vio los gritos de los niños que iban a ser devorados por las llamas. Vio la injusticia absoluta que estaba a punto de desatarse. Valderrama se volvió loco. Le rajó los ijares con las espuelas hasta que los costados del gris se pusieron rojos. Le dio de planazos en las orejas. El tiznado no se movió. Bufó, sacudió la cabeza, pero sus patas estaban soldadas a la tierra de Zacatecas. Fue una pelea de horas, compadre. El coronel contra el caballo. El hombre que quería ser Dios contra el animal que quería ser justo. Al final, el regimiento llegó tarde. San José de las Flores se salvó, porque otras tropas ocuparon la zona antes de que Valderrama llegara con su tea encendida. Valderrama no pudo soportarlo. El fracaso de su ambición lo convirtió en una fiera herida. Necesitaba un culpable, y ese culpable estaba ahí, comiendo un poco de pasto seco al borde del camino, con la mirada mansa y los costados heridos por la espuela de su dueño. Por eso estamos aquí, compadre, en este patio de la Purísima. Por eso el Consejo de Guerra. Por eso los jueces militares sentados a una mesa llena de botellas vacías, dictando una sentencia que daba risa y daba espanto al mismo tiempo. Se condena a muerte al semoviente de capa gris por actos de insubordinación y cobardía. Así decía el acta. Pura palabrería, para ocultar el miedo de un hombre a la mirada de un caballo. Mire ahora el pelotón, compadre. Son 7 hombres, 7 soldados que han matado a docenas, pero que ahora tienen el sudor frío corriéndoles por la espalda. El sargento a cargo levanta la mano. Su voz sale ronca, como si tuviera arena en la garganta. ¡Preparen! El clic-clac de los cerrojos de los Mauser suena como el crujir de huesos secos. El tiznado ni parpadea. 14 heridas ya tiene en el cuerpo, compadre. 14 agujeros de la descarga anterior que no bastaron para derribarlo. La sangre forma un río que corre por las grietas del piso del patio, buscando la salida, buscando la libertad. Valderrama se acerca. Camina con botas que resuenan en el silencio sepulcral del patio. Saca su Colt. La luz del sol se refleja en el cañón pavonado. El coronel está temblando, compadre, y eso es lo que más le duele. Que un animal que está a punto de morir sea más firme que él, que tiene todo el poder. «¡Muérete ya, maldito cuaco!», le grita Valderrama y le pone el cañón en la frente, justo encima de la mancha que le da el nombre al tiznado. El caballo exhala un aliento cálido que le pega en la mano al coronel. Es un aliento que huele a campo, a libertad, a esa vida que Valderrama ha despreciado tanto. El tiznado cierra los ojos un segundo, como si estuviera recordando las praderas donde corrió libre antes de que el hombre le pusiera el freno. Luego los abre y mira a Valderrama con una paz que es el insulto más grande para un asesino. ¿Sabe qué pasó después, compadre? Dicen que Valderrama no pudo jalar el gatillo. Dicen que el fierrazo se le quedó pegado al dedo. Tuvo que ordenar una carga de caballería para pisotear al animal, porque las balas parecían que no querían entrar en esa carne bendecida por la justicia. Pero el tiznado ya había ganado. Antes de que el último aliento lo abandonara, antes de que sus patas finalmente cedieran y su cuerpo de ceniza cayera sobre la tierra de Zacatecas, el caballo ya había salvado su nombre. Hoy, compadre,
Nadie se acuerda de quién era ese general que dio la orden de quemar el pueblo. Nadie se acuerda del nombre completo de Valderrama, que terminó sus días en una cantina de mala muerte, gritando que los ojos de un caballo gris lo perseguían en la oscuridad. Pero del tiznado, del tiznado se sigue hablando. Se cuenta su historia cuando los hombres de a caballo se reúnen a hablar de lo que significa la lealtad. Se dice que su espíritu todavía galopa por los llanos de Zacatecas, protegiendo a los inocentes del fuego de los soberbios. Porque al final, compadre, la justicia no es algo que se escribe en los libros de leyes militares. La justicia es lo que uno hace cuando nadie lo está viendo, o cuando todos te están viendo, pero tú decides seguir tu propio camino. El tiznado, con sus 14 heridas y su mirada de desprecio, nos dejó una lección que vale más que todo el oro de las minas, que es mejor morir de pie como un cobarde a los ojos del mundo, que vivir de rodillas como un verdugo a los ojos de Dios. Péguele el último trago al mezcal, compadre, y dígame si no siente que el corazón le late con otro ritmo. Esta es la leyenda del tiznado, el caballo que prefirió el paredón al pecado. No deje que el polvo de la indiferencia cubra esta tumba sin nombre. Cuéntele a sus hijos, cuéntele a sus amigos, que en este suelo caminó una vez un cuaco gris que fue más hombre que los hombres, y que su sombra todavía nos cuida desde el pasado. Aquí termina este bloque del relato, compadre, pero la memoria sigue cabalgando. ¿Qué piensa usted? ¿Valió la pena el sacrificio del tiznado? Escríbalo ahí abajo, compadre, que su palabra también es ley en este rincón del cronista. Nos vemos en la próxima vereda de la historia. Péguele otro trago a ese mezcal, compadre, y no le pierda la vista a las brasas, que en el centro del fuego a veces se alcanzan a ver las sombras de los que ya se fueron. Vamos a platicar de los principios, de cuando el mundo no olía a pólvora de fusilamiento, sino a la tierra húmeda de las entrañas de los cerros, y al hollín que se te mete en los poros y ya no te suelta ni en la tumba. Porque para entender por qué el tiznado se quedó parado frente a las balas con esa paz de santo, hay que saber de qué barro estaba hecho. Y se lo digo de una vez, compadre, ese cuaco no fue forjado para la gloria de las batallas, sino para la miseria de los socavones. Usted ha visto los caballos de guerra, esos alazanes que brillan como moneda de oro nueva, criados en potreros de pasto tierno, cepillados con esmero y alimentados con avena de la buena. Pues el tiznado era todo lo contrario. Era un caballo de rastrojo, un animal de los olvidados. Nació en los linderos de una mina de carbón en Zacatecas, en un corral hecho de ramas secas y piedras sueltas. Desde potrillo, su primer aliento no fue de aire puro de la sierra, sino de ese polvo negro y espeso que sale de las minas y que se te pega a la lengua como si fuera veneno. No era un caballo grande, compadre. Si lo hubiera visto usted en una feria, ni le hubiera dado la vuelta. Era bajito, de remos cortos pero macizos como troncos de encino, y tenía una particularidad que lo hacía verse hasta medio gracioso. Una de sus orejas estaba caída, tronchada por la mitad. Decían que un capataz de la mina, en un arranque de furia borracha, le había soltado un garrotazo cuando el cuaco era apenas un añal. Desde entonces, esa oreja le colgaba como una seña de su paciencia, dándole una expresión de estar siempre escuchando algo que venía de adentro de la tierra. Pero lo que más marcaba al tiznado era su color. Usted sabe que hay caballos grises, barcinos o tordillos, pero el color de este animal era el color del tizne. Su piel, de tanto arrastrar carretas cargadas de hulla y de carbón vegetal, se le había curtido con la copa de los hornos. El gris de su pelo no era natural, compadre. Era una costra de años de trabajo entre el humo y la ceniza. Por más que lloviera, por más que Pancho, su dueño, intentara tallarlo en el arroyo cuando tenían un domingo de descanso, el negro del carbón se le había quedado tatuado en el alma y en el cuero. Parecía un pedazo de montaña que hubiera cobrado vida, una sombra que caminaba bajo el sol rajante del mediodía. Y hablemos de Pancho, compadre.
porque hombre y bestia eran una sola sombra. Pancho era un minero de esos que ya no tienen pulmones, sino 2 piedras de azufre en el pecho. Era un hombre seco, de pocas palabras, con la cara surcada de arrugas que parecían los túneles de la mina donde se pasaba la vida. No tenía familia, compadre. Sus padres se los tragó un derrumbe cuando él era un escuincle, y su mujer se le murió de las tercianas un invierno que el frío no dejó de soplar. Al Pancho no le quedaba nada en este mundo más que sus manos callosas y su cuaco gris. Vivían en un jacal hecho de adobes viejos y techado con láminas oxidadas, allá donde el pueblo se acaba y empieza el desierto de piedras. En las mañanas, cuando el lucero del alba todavía no terminaba de apagarse, usted podía oír el clic-clac de los cascos del tiznado sobre la piedra, jalando el carrito donde Pancho llevaba las herramientas y el carbón. No necesitaban riendas, compadre. Pancho caminaba al lado del caballo, con la mano puesta sobre el lomo chamuscado del animal, y el tiznado sabía exactamente hacia dónde ir. Sentían el cansancio del otro a través de la piel. Si Pancho empezaba a toser, ese ataque de tos seca que le desgarraba la garganta, el caballo se detenía sin que nadie se lo pidiera. Se quedaba ahí, quieto como una roca, esperando a que su hermano de fatigas recuperara el aliento. A la hora de la comida, cuando el sol está en lo más alto y parece que quiere aplastar a los hombres contra el suelo, se sentaban a la sombra de cualquier mezquite raquítico. Pancho sacaba su morral de istle y extraía una gordita de maíz, a veces seca, a veces con un pedazo de queso viejo. La partía por la mitad, compadre. Con una mano se llevaba su bocado a la boca y con la otra le ofrecía la mitad al tiznado. El caballo recibía el maíz con una delicadeza que no era de animal bruto. Sus belfos, suaves a pesar del tizne, rozaban la palma de Pancho con una gratitud que no necesitaba relinchos. Eran 2 hambres compartiendo una sola esperanza. «Tú y yo, tiznado», le decía Pancho en voz baja, mientras le rascaba la base de la oreja caída. «Somos de la misma veta. Piedra y humo, eso somos. El mundo nos quiere para arrastrar su carga, pero no saben que nuestro corazón es más grande que su mina». Pero lo que hacía al tiznado un animal diferente, algo que los mineros contaban en las cantinas como si fuera un milagro, era su conciencia. Usted sabe que un caballo, cuando se asusta o cuando tiene prisa, no mira por dónde pisa. Pero el tiznado no era así. Tenía lo que los viejos llaman el paso del alma. Pancho juraba que el cuaco nunca, en todos los años de trabajo, había pisado a un ser vivo. Una vez, cuentan que una gata de la mina parió sus crías justo en el camino oscuro por donde pasaba la carreta de carbón. El socavón estaba en sombras, apenas iluminado por una lámpara de aceite que chisporroteaba. Cualquier otro animal hubiera aplastado a los gatitos sin darse cuenta. Pero el tiznado se detuvo. Pancho le chifló para que avanzara, pero el caballo no se movió. El minero se bajó, pensando que el cuaco se había lastimado una pata, y al bajar la lámpara vio a las 5 bolitas de pelo chillando entre los cascos del gris. El tiznado tenía una pata levantada, suspendida en el aire, esperando con una paciencia de cristal a que Pancho quitara la vida de su camino. Incluso con los hijos de los mineros que andaban jugando entre la polvareda del Real de Minas, el tiznado era igual. Si un niño se caía frente a él, el caballo se volvía una estatua. Podían azotarlo, podían gritarle, pero el cuaco no ponía el casco sobre la carne. Tenía una ley interna, compadre, una sabiduría que le venía de saber lo que duele que te pisen, lo que duele que te ignoren. Sabía que la vida es sagrada porque él mismo la veía escaparse cada vez que sacaban a un minero muerto del socavón. Así pasaron los años. El tizne se hizo más profundo en el pelaje, la oreja se le quedó caída para siempre, y los pulmones de Pancho se llenaron de sombra. Eran felices en su miseria, compadre, porque se tenían el uno al otro. El tiznado no era un animal de carga para Pancho, era su confesor silencioso, el testigo de sus penas, y el único que sabía el sabor de sus lágrimas
cuando la soledad le apretaba el alma en las noches de invierno. Pero entonces, compadre, el viento de la revolución llegó a Zacatecas. Ese viento que no traía olor a lluvia, sino a hierro y a pólvora. El mundo se volvió loco. Los hombres dejaron el pico y la pala para agarrar la carabina. Las minas se cerraron y el hambre, que antes era una visita frecuente, se volvió la dueña de la casa. El general Valderrama entró al pueblo con sus tropas, buscando caballos para su caballería que se estaba quedando a pie. Pancho intentó esconder al tiznado en un cañón escondido, cubriéndolo con ramas de gobernadora y rezándole a la Virgen de Guadalupe para que los soldados no oyeran su resoplido. Pero el destino tiene los ojos muy abiertos, compadre. Una patrulla de Valderrama, buscando agua, dio con el escondite. «Miren qué joya nos encontramos», dijo el capitán, un tipo de bigote retorcido y mirada de gavilán. «Está medio flaco y sucio, pero tiene buenas patas. Échenle el lazo». Pancho salió de entre las rocas como una fiera, con un cuchillo viejo en la mano y la desesperación en los ojos. «¡No se lo lleven!», gritó. «¡Es mi caballo! ¡Es lo único que tengo!». Le dieron un culatazo en la cabeza que lo dejó tigado entre las piedras, con la sangre corriéndole por la frente. El tiznado relinchó por primera vez en años, un grito agudo que rasgó el aire del desierto, viendo cómo golpeaban a su hermano. Quiso lanzarse contra los soldados, pero le echaron 2 lazos al cuello y lo obligaron a caminar. Esa tarde, el tiznado fue llevado al cuartel. Lo bañaron a manguerazos, quitándole las primeras capas de carbón, pero el gris cenizo no se fue. Le pusieron una silla de cuero fino que le lastimaba el lomo acostumbrado al arnés de cuerda y un bocado de hierro que le hacía sangrar las encías. El caballo no entendía por qué ya no estaba el olor a tierra de la mina, ni por qué la mano que lo tocaba ya no era la de Pancho, áspera pero amorosa, sino la de Valderrama, fría y llena de soberbia. Valderrama lo eligió porque, a pesar de su aspecto, el caballo no se asustaba con los ruidos. Los otros caballos finos se encabritaban con el sonido de los clarines o el disparo de una pistola. Pero el tiznado, que había pasado su vida entre las explosiones de dinamita de las minas, ni siquiera movía la oreja caída. Valderrama pensó que había encontrado al caballo de guerra perfecto, una bestia que no conocía el miedo. Lo que Valderrama nunca entendió, compadre, es que el tiznado no era valiente por falta de miedo, sino por exceso de memoria. Él sabía que el ruido no siempre significa peligro, pero sabía que el hombre que lleva el rifle siempre trae la muerte consigo. Ahí empezó el calvario del cuaco gris, compadre. Dejó de jalar carbón para cargar el odio de un coronel que quería ser general a costa de la sangre ajena. Dejó de comer gorditas de maíz con Pancho para morder el polvo de los caminos de la guerra. Pero en sus ojos, compadre, se le quedó grabada la imagen de su dueño tirado en el suelo, y en su corazón de rastrojo se juró que nunca, nunca olvidaría quién era el verdadero enemigo. Dígame usted, compadre, antes de que pasemos a lo más recio, ¿se ha sentido usted alguna vez arrancado de su hogar, obligado a servir a un patrón que no respeta su dignidad? ¿Ha visto usted cómo los poderosos toman lo que quieren sin importarles que se llevan el alma de un hombre en el proceso? El tiznado era un prisionero de guerra con 4 patas, pero su espíritu seguía siendo el del minero que se niega a rendirse, aunque la montaña se le caiga encima. Sírvale otra copa a la memoria de Pancho y de su caballo gris, compadre, que el sol ya se ocultó y las sombras de la historia están empezando a cabalgar. Cuénteme, ¿ha conocido usted un animal que sea más leal que una persona? Póngalo en los comentarios, que aquí en Caballón Cronista respetamos la palabra de los que saben de bestias y de hombres. Suscríbase, compadre, que el rastro del tiznado todavía tiene mucho que decirnos antes de que la noche termine. Échele pues. Arrímese otro poquito, compadre, y échele un leño más a esa hoguera, que la noche se está poniendo cerrada y los recuerdos, cuando son de injusticia, pesan más que una carreta cargada de plomo. Ya le conté cómo era la vida del tiznado con el pobre Pancho,
allá en las entrañas de la tierra, compartiendo la tortilla y el polvo. Pero todo ese mundo de paz humilde se vino abajo cuando el coronel Estrada puso sus botas de charol en el Real de Mineras. Hablemos de Estrada, compadre, para que entienda el tamaño de la sombra que se cernía sobre el cuaco. Ese hombre no tenía sangre en las venas, lo que traía era puro granito molido. Era un militar de carrera, de esos que creen que el uniforme los hace dioses y que el mundo se divide entre los que mandan y los que deben ser pisoteados. Estrada era un tipo elegante, de bigote recortado a la perfección y mirada de vidrio, que despreciaba todo lo que oliera a pueblo, a sudor y, sobre todo, a pobreza. Él andaba buscando lo que llamaba máquinas de guerra, y puso el ojo en el tiznado por una razón que solo un hombre de guerra entiende: la sordera del alma. Usted sabe, compadre, que en lo más recio de un combate, lo que vuelve locos a los caballos no son los balazos, sino el trueno de la artillería. Un caballo fino, un andaluz de esos que bailan en las plazas, se encabrita y tira al jinete al primer cañonazo. Pero el tiznado, el tiznado había nacido y crecido entre las explosiones de dinamita de los socavones. Para él, un estallido era simplemente el aviso de que había que jalar más fuerte. Estrada vio eso y decidió que ese cuaco gris y manchado sería su montura de reconocimiento. Se lo arrebató a Pancho como quien quita una piedra del camino, con un culatazo y un escupitajo de desprecio. Ahí empezó el verdadero calvario del tiznado, compadre. Imagínese el contraste. El caballo estaba acostumbrado a la mano callosa pero suave de Pancho, una mano que le rascaba la frente y le hablaba al oído. Ahora, lo que sentía sobre el lomo era el peso de una silla de oficial, rígida y fría, y en los ijares, el bocado del fierro más cruel. Estrada odiaba al caballo. Lo odiaba desde el primer día porque decía que el animal apestaba a miseria. «¡Maldito animal de rastrojo!», le gritaba Estrada mientras le hundía las espuelas de plata hasta que el cuero gris se teñía de un rojo brillante. «Ni con 10 cubetazos de agua se te quita el olor a carbón y a mugre». Estrada quería convertir a un trabajador de las minas en una fiera asesina. Lo entrenaba en medio del humo de la pólvora, obligándolo a galopar entre los cadáveres de las escaramuzas, tratando de romperle esa nobleza de no pisar lo que está vivo. El coronel se encabronaba porque el tiznado, a pesar de los azotes, seguía haciendo esos quiebros extraños para no poner el casco sobre un cuerpo caído. Estrada veía en esa compasión una falla de fábrica, una debilidad que tenía que ser erradicada a base de sangre y látigo. El fierrazo de Estrada no era como el de otros hombres, compadre. Él buscaba el dolor por el puro gusto de la disciplina. Le ponía un bocado de castigo, de esos que le desgarran las comisuras a la bestia, y tiraba de las riendas con una saña que hacía que al tiznado se le llenara la boca de espuma rosada. Pero el cuaco aguantaba con esa paciencia mineral que aprendió en la mina, con la oreja caída moviéndose apenas, como si estuviera guardando en su memoria cada agravio, cada herida, cada insulto que Estrada le escupía en la nuca. Llegamos así al punto de quiebre, compadre, al momento en que la maldad de Estrada se desbordó como un río de lodo. Estábamos en un pueblito perdido en la sierra de Zacatecas, San Judas de los Olmos se llamaba. La gente del pueblo, mineros y campesinos que ya no tenían nada que perder, le habían puesto resistencia a las tropas de Estrada. Le habían negado el forraje para los caballos y se habían negado a entregar a los jóvenes para la leva. Estrada, con el orgullo herido y el alma podrida por la guerra, decidió que iba a dar un escarmiento celestial. Así lo llamó el ciñón. Era un domingo de Ramos, compadre. El sol pegaba fuerte sobre la plaza de tierra y el aire olía a incienso y a miedo. La gente, buscando refugio del terror de las tropas, se había encerrado en la iglesia del pueblo. Viejos, mujeres con niños en los brazos, hombres que solo traían su fe para defenderse. El coronel Estrada montó al tiznado en medio del campamento. El caballo estaba exhausto,
con los costados llagados por las espuelas y el lomo vivo bajo la silla de oficial. Estrada traía el sable desenvainado y la mirada perdida en una locura de sangre. «Hoy vamos a sacar a esas ratas de su madriguera», rugió Estrada frente a sus hombres. «Si creen que los muros de adobe de su dios los van a salvar, hoy van a conocer el verdadero infierno». Estrada espoleó al tiznado con una furia ciega. Quería entrar al galope directo por la puerta principal de la iglesia, pasar sobre las bancas de madera, pisotear a los que estuvieran rezando y convertir el altar en un rastro. Quería que los cascos del tiznado fueran los martillos que rompieran la paz de los inocentes. Imagínese la escena, compadre, porque me lo contaron los que sobrevivieron y todavía se les quiebra la voz. El ruido de los cascos del tiznado sobre la piedra de la entrada sonaba como el trueno de la justicia. Estrada iba gritando maldiciones con el sable en alto, listo para segar cuellos. El caballo iba al galope, obedeciendo por puro instinto de supervivencia, con la boca sangrando por el bocado de castigo. Pero al llegar al umbral, compadre, justo cuando el tiznado vio las sombras del interior de la iglesia, justo cuando sus ojos grandes y separados alcanzaron a ver a los niños llorando en el suelo y a los ancianos de rodillas frente a las imágenes de los santos, algo pasó. Algo que no está en los manuales de caballería. El tiznado se acordó de Pancho, se acordó de los gatitos en la mina, se acordó de que su fuerza no era para destruir, sino para cargar la pena de los suyos. Estrada le hundió las espuelas hasta el hueso, gritándole que avanzara, que pisoteara, que matara. El coronel quería sangre, pero el tiznado se volvió una montaña de ceniza inamovible. Dígame usted, compadre, ¿qué hace un hombre cuando su propia herramienta se le revela por un asunto de conciencia? Estrada se puso morado de la rabia. Le dio de planazos en la cabeza al caballo, le picó los ojos con la punta del sable, le gritó que era un traidor, un cobarde, una piltrafa de rastrojo. Pero el cuaco no dio un paso más hacia adentro. Se quedó clavado en el portal, bloqueando la entrada con su propio cuerpo, recibiendo los golpes de Estrada para que ninguno de sus soldados pudiera entrar a pie por los lados. En ese momento, compadre, el tiznado dejó de ser un caballo de carga para convertirse en el escudo de un pueblo. Y Estrada, el gran coronel de granito, se dio cuenta de que no podía mandar sobre el corazón de una bestia que era más humana que él. «¡Maldito seas!», gritaba Estrada, y su voz rebotaba en las bóvedas de la iglesia como el eco de un demonio. «Si no vas a entrar, entonces vas a pagar por cada alma que estás salvando». Ahí fue donde el destino del tiznado se selló, compadre. En ese portal de iglesia, bajo el sol de Zacatecas, un caballo gris y manchado de hollín le dijo que no al hombre más poderoso de la región. Y ese no, compadre, es el que lo llevó directo al paredón de la Hacienda La Purísima. Péguele otro trago al mezcal, compadre, que se me está haciendo un nudo en la garganta nada más de recordar lo que vino después. ¿Usted cree que los animales tienen alma? Yo digo que ese día el tiznado demostró que la tiene más limpia que muchos que usan sombrero y botas. Cuénteme, ¿ha visto alguna vez a alguien defender lo justo aunque sepa que le va a costar la vida? Póngalo ahí en los comentarios, que aquí en Caballón Cronista nos gusta saber que todavía queda gente de principios. Y no se olvide de suscribirse, que el relato del tiznado está llegando a su hora más amarga, y ocupo que esté aquí conmigo para terminar de contarla. Échele, compadre. Mejo, compadre, para que sienta lo que sentía el tiznado en esos momentos, tiene que imaginarse lo que es vivir con el dolor constante del bocado en la lengua. Estrada usaba un bocado de piernas largas, un fierro que hace palanca en la mandíbula y que con un tironcito le puede quebrar el hueso a cualquier animal. El tiznado traía la boca hecha una llaga viva. Cada vez que Estrada tiraba de las riendas para obligarlo a entrar a la iglesia, era como si le estuvieran metiendo brasas encendidas en la garganta. Y luego estaban las espuelas.
unas espuelas de plata con rodajas de estrella, de esas que dejan marcas de por vida. Estrada no espoleaba para guiar, espoleaba para castigar. El gris cenizo de los costados del cuaco ya no se veía. Lo que se veía era una costra de sangre seca y carne viva que atraía a las moscas bajo el calor del mediodía. El caballo estaba parado en el umbral temblando de puro agotamiento y dolor, pero firme. Estrada lo azotaba con la fusta en las orejas. Esa oreja caída que el caballo traía desde la mina parecía ser el blanco favorito del odio del coronel. «Entra, bestia inmunda», bramaba Estrada, y su aliento olía a coñac y a furia. «Entra o te juro por mis galones que te voy a despellejar vivo frente a estos indios». La gente adentro de la iglesia estaba en un silencio de tumba. Solo se oían los sollozos de los niños y el golpe seco de la fusta contra el cuero del tiznado. Algunos ancianos se acercaron al portal, viendo al caballo de cerca. Vieron sus ojos, compadre. Vieron que el animal no los miraba con miedo, sino con una especie de disculpa. Era como si el tiznado les dijera: «Aguanten, que mientras yo esté aquí parado, el mal no va a pasar». Estrada, al ver que no podía doblegar al animal, hizo algo todavía más ruin. Se bajó del caballo y empezó a patearlo en la panza, ahí donde los caballos son más sensibles. Le gritaba insultos que no le repetiría ni al diablo. El regimiento de Estrada miraba la escena con una mezcla de morbo y vergüenza. Hasta los soldados más curtidos en la rapiña sentían que algo estaba mal. No se puede tratar así a un animal que te ha servido bien. Pero Estrada ya no era un hombre, era una herida de orgullo caminando. Finalmente, el coronel, viendo que la gente del pueblo empezaba a salir por las puertas traseras y a escapar por los cerros gracias a la demora que el caballo estaba causando, se dio por vencido. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo de seda y miró al tiznado con un odio que ya era eterno. El caballo se quedó ahí, con la cabeza gacha, soltando gotas de sangre de los belfos sobre el suelo bendecido de la entrada. «Llévenselo», ordenó Estrada con una voz gélida que daba más miedo que sus gritos. «Llévenselo a la Hacienda La Purísima. Y preparen al secretario. Mañana mismo vamos a juzgar a este traidor. Quiero que todo el regimiento vea lo que pasa con los que desobedecen mis órdenes, sean hombres o sean bestias». Esa noche, compadre, encerraron al tiznado en un corral de piedra, sin agua y sin forraje. El caballo se quedó parado en un rincón, mirando hacia las estrellas de Zacatecas, quizás buscando en el cielo la sombra de Pancho, quizás preguntándose por qué el mundo de arriba era tan mucho más cruel que el mundo de abajo, el de las minas. No intentó escapar, no relinchó. Sabía que su tarea ya estaba hecha. Había evitado una matanza, y en el corazón de un animal de rastrojo, eso valía más que cualquier vida que le quedara por delante. El juicio fue una farsa, compadre. Usted sabe cómo son esas cosas de los militares cuando quieren tapar su propia incapacidad. Sentaron al tiznado frente a una mesa donde 3 oficiales borrachos y el propio Estrada hacían de jueces. El cargo de traición fue leído bajo la luz de unas antorchas que proyectaban sombras largas y deformes sobre las paredes de la hacienda. Estrada hablaba de disciplina quebrantada y de peligro para la seguridad nacional. Palabras huecas, compadre, para ocultar el hecho de que un caballo le había dado una lección de moral a un coronel. El acusado, decía Estrada señalando al tiznado con el dedo, ha demostrado una voluntad contraria al espíritu de la revolución. Su negativa a entrar en combate es un acto de sabotaje. El tiznado solo movía la oreja caída, espantando una mosca invisible. En ese patio de hacienda, rodeado de fusiles y de hombres con el corazón de fierro, el caballo gris era el único que tenía la frente limpia. Dígame usted, compadre, ¿ha sentido alguna vez que la verdad no importa frente al poder de los que mandan? ¿Ha visto cómo inventan mentiras para justificar una maldad que ya está decidida? El tiznado fue sentenciado a muerte antes de que el sol de la mañana terminara de salir. Y él,
El cuaco del tizne lo aceptó con la misma dignidad con la que aceptaba la carga de carbón en la mina. Porque hay una libertad que no te pueden quitar ni con el paredón, compadre. La libertad de saber que hiciste lo correcto. Échele el último trago al jarro, compadre, que el alba ya viene y el pelotón de fusilamiento está terminando de limpiar los fusiles. No se me vaya, que ocupo que sea testigo de cómo muere un héroe de 4 patas. Siga aquí conmigo, en Caballón Coronista. Pase el jarro, compadre, y échele un trago largo, que lo que viene es lo más recio de la jornada. Sienta usted cómo el aire se ha puesto pesado, como si el cielo de Zacatecas supiera que la sangre está a punto de teñir el polvo. Estamos en la plaza de San Judas de los Olmos, y el sol del mediodía cae como un mazo de plomo sobre las cabezas. No corre ni una pizca de viento, compadre. El silencio es tan absoluto que se puede oír el latido del propio miedo en las sienes. Pero en ese silencio se escucha el tartamudeo lejano de las ametralladoras federales, ese sonido de muerte que viene avisando que la vida hoy no vale ni un centavo de cobre. Ahí está el coronel Estrada, compadre. Mire su cara. Es un mapa de odio y soberbia. Está montado sobre el tiznado, y el animal está bañado en un sudor frío y negro. Un sudor que se mezcla con el hollín de la mina que todavía lleva en los poros. Estrada tiene el sable desenvainado y los ojos inyectados en una locura que ya no es de este mundo. El coronel mira la puerta de madera de la iglesia. Esa puerta vieja de encino que es lo único que separa a sus soldados de la carnicería. Adentro, compadre, adentro hay un murmullo que sube hasta el cielo. Es el rezo de cientos de almas que saben que el lobo está en el umbral. Estrada dio la señal. Levantó el sable, que brilló como un rayo de maldad bajo el sol, y soltó un grito que le salió de las entrañas. Un grito que no era de hombre, sino de fiera sedienta. ¡A la carga, cojo! ¡Que no quede piedra sobre piedra! ¡Pisen a esos perros en su propia casa! Y entonces, compadre, Estrada hundió las espuelas, pero no las hundió como un jinete que pide paso. Las clavó con saña en los ijares del tiznado, buscando el hueso, buscando que el dolor hiciera que el animal saliera disparado como un proyectil hacia el interior de la iglesia. Las rodajas de plata de las espuelas de Estrada se hundieron en la carne gris, y el tiznado soltó un relincho, compadre, pero no fue un relincho de dolor. Fue un grito de advertencia que hizo que a los soldados se les helara la sangre en las venas. Pero aquí es donde el mundo se detuvo, compadre. Aquí es donde el tiempo se hizo nudo y la historia se volvió leyenda. El tiznado no arrancó al galope. ¿Qué va? El caballo se plantó en medio de la plaza como si sus patas fueran raíces de un roble milenario que llegaban hasta el centro mismo de la tierra. Estrada, sorprendido por el frenazo, casi sale volando por encima de las orejas del animal. El coronel, fuera de sí, empezó a tirar de las riendas con una fuerza que le rajó las comisuras de los belfos al caballo, pero el tiznado no se movió. Estaba ahí, como un ídolo de piedra gris, justo en la línea de fuego, justo frente al umbral, donde la muerte quería entrar. ¡Muévete, bestia inmunda!, bramaba Estrada, y su voz rebotaba en las fachadas de adobe como el eco de un demonio. ¡Camina o te juro por mi vida que te voy a desollar aquí mismo! Estrada empezó a golpear al tiznado en la cabeza con la empuñadura de su pistola de marfil. Clac, clac, clac. Se oía el golpe del metal contra el cráneo del caballo. Le pegaba en las orejas, en los ojos, en esa oreja caída que el animal traía desde la mina. El tiznado cerraba los párpados con cada golpe, y un hilo de sangre empezó a correrle por la cara manchada de tizne, pero no cedió ni un centímetro. Mire, compadre, yo no sé qué pasa por la cabeza de un animal en esos momentos, pero dicen los que estuvieron ahí que el tiznado parecía que estaba escuchando algo. Quizás escuchaba el llanto de los niños que estaban detrás de la puerta. Quizás sentía en su lomo el peso del pecado que Estrada quería cometer.
El caballo sentía el miedo de las moscas, el miedo del polvo, pero sobre todo, sentía que su fuerza no era para pisotear inocentes. Él, que había cargado toneladas de carbón para calentar hogares, no iba a cargar el odio de un hombre para destruirlos. La plaza se volvió un caos. Las tropas de Estrada, viendo que su líder estaba peleando con su propio caballo, se quedaron dudando. Ese segundo de duda, compadre, fue la vida para muchos. Los federales empezaron a cerrar el cerco sobre la plaza, y el fuego de las ametralladoras se hizo más intenso. Las balas empezaron a zumbar por el aire como abejorros de plomo, buscando carne donde anidar. Estrada, humillado frente a sus hombres, ciego de una rabia que ya lo había devorado por dentro, hizo un último intento. Le clavó las espuelas con tal fuerza que el tiznado se estremeció entero. El coronel le gritaba maldiciones que hacían que el aire oliera a azufre. «¡Eres un cobarde! ¡Eres un traidor!», gritaba Estrada golpeándolo sin piedad. Y entonces, el tiznado tomó su decisión. No fue un movimiento de miedo, compadre. Fue un acto de justicia divina con 4 patas. El caballo, que hasta ese momento se había mantenido como una estatua, de repente dio un salto prodigioso. Se empinó sobre sus patas traseras, levantando sus manos grises hacia el cielo, como si estuviera invocando un castigo. Fue un movimiento tan rápido, tan potente, que Estrada no tuvo tiempo de agarrarse de la crin. El coronel salió disparado hacia atrás, volando por los aires con sus medallas brillando al sol, y cayó pesadamente justo en medio del carril por donde venían cargando las tropas federales. Imagine el cuadro, compadre. El gran coronel de granito, tirado en el lodo de la plaza, despojado de su autoridad y de su montura, mientras sus propios enemigos le pasaban por encima. El mando se rompió, compadre. Las tropas de Estrada, sin un líder que los guiara en esa locura, empezaron a retroceder, confundidas por la caída de su jefe y por la firmeza del caballo. Pero el tiznado no huyó. Ay, compadre, aquí es donde a uno se le quiebra la voz. El caballo se quedó parado justo frente a la puerta de la iglesia. Las ametralladoras federales, que ya habían llegado a la esquina de la plaza, empezaron a barrer la zona. El plomo buscaba las puertas de madera para entrar y masacrar a los que estaban adentro, pero el tiznado se volvió una muralla de carne y ceniza. Se puso de costado, bloqueando el ángulo de tiro, ofreciendo su cuerpo de caballo de rastrojo para recibir las balas que iban dirigidas a los inocentes. Tum, tum, tum. Se oía el impacto del plomo entrando en los costados del tiznado. Eran sonidos secos, como puñetazos sobre un cuero mojado. El caballo se estremecía con cada impacto, pero no caía. Sus patas de minero estaban soldadas a la piedra del patio. La sangre grisácea, espesa por el polvo de la mina, empezó a brotar de sus heridas, mezclándose con el tizne de su pelaje. Adentro de la iglesia, compadre, el cura se dio cuenta de lo que estaba pasando. Al ver que los disparos ya no golpeaban la madera de la puerta, sino que algo afuera estaba sirviendo de escudo, dio la orden de evacuar. ¡Rápido!, gritaba el cura con lágrimas en los ojos. ¡Salgan por el patio de atrás, por el huerto! ¡Un ángel gris nos está guardando la entrada! Y así fue, compadre. Uno a uno, empezando por los niños, luego las mujeres y al final los viejos, la gente de San Judas de los Olmos empezó a salir por la parte trasera de la iglesia, escapando por los callejones hacia la sierra. Eran cientos, compadre. Cientos de vidas que pasaban mientras el tiznado seguía de pie, recibiendo el fuego del mundo sobre su lomo. Estrada, desde el suelo, veía la escena con una impotencia que le quemaba las entrañas. Intentó levantarse para dispararle él mismo al caballo, pero una bala federal le dio en la pierna y lo dejó clavado en la tierra. Tuvo que ver, con los ojos llenos de polvo y rabia, cómo el caballo que él despreciaba le estaba ganando la batalla final. El tiznado lo miró una última vez. No había odio en sus ojos, compadre. Solo una tristeza infinita. La tristeza de un ser que entiende que el hombre
es el único animal que mata por gusto. Pasaron los minutos. El sol empezó a bajar, tiñendo la plaza de un color naranja que parecía fuego. El último niño, un escuincle que apenas sabía caminar, fue sacado en brazos por su madre a través del patio trasero. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la iglesia vacía, cuando ya no quedó nadie por salvar dentro de esos muros de adobe, el tiznado finalmente dejó de luchar contra la gravedad. Sus patas, las que nunca habían pisado a un ser vivo, finalmente cedieron. El caballo cayó de costado, suavemente, sobre las piedras de la plaza. No hizo ruido al caer, compadre. Fue como si una nube de hollín se hubiera asentado sobre la tierra. Estaba lleno de agujeros. 14 balas contaron después, pero en su cara manchada de ceniza había una paz que ningún general de la Revolución conocería jamás. Estrada fue capturado por los federales poco después. Dicen que cuando lo llevaban prisionero, pasó junto al cuerpo del tiznado y no pudo sostenerle la mirada, aunque el caballo ya tuviera los ojos nublados por la muerte. El coronel sabía que ese animal de rastrojo lo había derrotado para siempre. Dígame usted, compadre, ahora que el jarro está casi vacío, ¿quién fue el valiente ese día? ¿El hombre que llevaba el sable y las órdenes de muerte? ¿O el caballo que decidió que su último acto en la tierra sería ser un escudo? A veces la vida nos pone en esa plaza, compadre. A veces nos toca ser el blanco para que otros puedan escapar. Y le digo una cosa, es mejor morir con 14 balazos y el alma limpia que vivir con medallas en el pecho y las manos manchadas de sangre inocente. Échele el último chorrito al mezcal, compadre, que el relato del tiznado todavía tiene un eco que llega hasta nuestros días. No se me distraiga, que lo que pasó en el juicio de guerra, después de que los federales se fueron y los revolucionarios retomaron la plaza, es lo que terminó de cerrar esta leyenda. Siga conmigo, en Caballón Cronista, que la verdad todavía tiene mucho que galopar. Mire, compadre, para que usted dimensione el tamaño de la hazaña, tiene que figurarse lo que es una ametralladora Hotchkiss de las que usaban los federales. Esas máquinas escupen plomo a un ritmo que no deja ni pensar. El sonido es un tac, tac, tac incesante que te taladra los oídos y te quita el aliento. Las balas silbaban por encima del tiznado. Algunas rebotaban en el empedrado levantando chispas, pero la mayoría buscaban el bulto gris que les estorbaba el paso hacia la iglesia. El tiznado sentía el calor de las balas pasando cerca de sus orejas. Una le rozó la frente, justo donde el tizne era más oscuro, y el caballo ni parpadeó. Estrada, desde el suelo, le gritaba a sus hombres que dispararan también, que si el caballo no se movía, lo mataran ellos mismos para poder pasar. Era una confusión de gritos, de órdenes cruzadas y de humo. La pólvora de aquel entonces dejaba una nube blanca y espesa que envolvía al caballo, haciéndolo parecer un fantasma que salía de entre la neblina del tiempo. Cada vez que una bala le daba, el tiznado daba un pequeño paso hacia atrás, empujado por la fuerza del impacto. Pero luego recobraba el equilibrio, clavando sus cascos entre las junturas de las piedras de la plaza. Usted sabe que las piedras de esas plazas son viejas, pulidas por siglos de pies y patas, y son resbalosas cuando se mojan con sangre. Pero el tiznado parecía que tenía garras de águila. No se resbalaba. Se quedaba ahí, recibiendo el castigo, con los ojos fijos en la puerta de la iglesia. Dicen que el cura, desde adentro, veía a través de las rendijas de la madera los fogonazos de los rifles. Veía los trozos de carne y pelo gris que saltaban por el aire cada vez que el plomo encontraba su marca. El cura lloraba, compadre. Lloraba y les decía a los feligreses que se apuraran, que el sacrificio que estaban viendo no era de este mundo. Las mujeres se persignaban al pasar cerca de la puerta, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo del caballo que les estaba comprando el tiempo para vivir. Y es que el tiznado no solo estaba bloqueando las balas, compadre. Su presencia ahí, tan firme y tan absurda,
había roto el espíritu de ataque de los soldados de Estrada. Muchos de ellos, muchachos que también venían de las minas o de los campos de rastrojo, al ver la nobleza del animal, empezaron a disparar al aire. No podían. Sus dedos se negaban a apretar el gatillo contra el hermano gris. La autoridad de Estrada se estaba deshaciendo como sal en el agua, no por las balas del enemigo, sino por la decencia de una bestia. Cuando la última persona salió de la iglesia, el silencio que cayó sobre la plaza fue más pesado que el ruido del combate. Los federales, viendo que la iglesia estaba vacía y que no había nadie a quien capturar, dejaron de disparar. Se quedaron mirando al caballo gris que seguía de pie en medio de la polvareda. El tiznado dio un suspiro largo, un resoplido que sacó la última nube de polvo de sus pulmones, y entonces, solo entonces, se permitió morir. Cuentan que cuando el tiznado cayó, el sonido de su cuerpo golpeando las piedras fue como el de una campana rota. Estrada se quedó mirándolo desde el suelo, con el alma hecha pedazos de pura envidia y rencor. El caballo había muerto como un rey, y él, el coronel, estaba ahí tirado como un perro rabioso. Ese es el momento de la verdad, compadre. El momento en que la naturaleza le enseña al hombre que el poder no está en el sable, sino en la capacidad de proteger lo que es sagrado. El tiznado, el caballo manchado de hollín, el trabajador de los socavones, se había convertido en el guardián de San Judas de los Olmos. Y esa gloria, compadre, no se la quita ni el tiempo ni el olvido. Beba otro trago, compadre, que todavía nos falta el último bloque, el del juicio final ante el pelotón de fusilamiento, donde el tiznado, herido y moribundo, todavía tuvo fuerzas para darle la última lección al mundo. Aquí seguimos, en Caballón Cronista. Échele otro trago al jarro, compadre, que el frío de la noche ya se nos metió en los huesos, y la historia está llegando a su última estación. Esa, donde se bajan los valientes, y solo queda el recuerdo flotando entre el humo de los cigarros. Mire usted hacia el horizonte, allá donde los cerros de Zacatecas se ponen negros como luto de viuda. Ahí, en ese silencio, todavía se siente el peso de lo que pasó en la Hacienda La Purísima. Porque la muerte, compadre, es algo que a todos nos llega, pero la forma en que uno la recibe es lo que dicta si te conviertes en polvo o si te vuelves leyenda. El coronel Estrada, mal rayo lo parta, sobrevivió a la refriega. Lo sacaron de entre el lodo y los cuerpos de sus propios hombres, con una pierna destrozada por el plomo federal y el alma hecha añicos por el desprecio de un animal. Pero un hombre como Estrada, compadre, un hombre de granito y soberbia, no puede aceptar que la decencia le gane la partida. Para él, el hecho de que el tiznado se hubiera quedado de pie protegiendo la iglesia, mientras él caía humillado, era una mancha de ignominia que no se podía limpiar ni con todo el jabón de Puebla. «Ese animal me ha traicionado», gritaba Estrada en la enfermería, mientras el médico le hurgaba la herida. «Ese cuaco mugroso ha dejado que el enemigo nos pasara por encima. Quiero un juicio. Quiero justicia militar». Usted se imaginará, compadre, lo que fue aquello. La farsa más grande que han visto estos llanos. Estrada, herido y rabiando, ordenó que se instalara un consejo de guerra esa misma tarde. No le importó que el sol ya se estuviera ocultando, ni que sus hombres estuvieran exhaustos. Necesitaba sangre para tapar su vergüenza. Trajeron al tiznado, compadre. El pobre animal apenas podía sostenerse. Tenía los ijares perforados, el pecho abierto por la metralla y la sangre le formaba costras oscuras sobre el gris cenizo de su piel. Pero así, tambaleante, con la oreja caída y los ojos nublados por la agonía, lo pusieron frente a una mesa llena de oficiales que no se atrevían a mirarlo de frente. El acta del juicio, compadre, si usted la leyera, se le revolverían las tripas. Lo acusaron de sedición, de cobardía, de conspirar contra el alto mando. A un caballo, válgame Dios.
Estrada quería que el registro oficial dijera que su derrota no fue por su propia locura, sino por la falla técnica de una bestia traidora. Pero el tiznado solo estaba ahí, respirando con un silbido ronco que llenaba el patio de la hacienda. Sus ojos grandes y separados miraban el vacío, como si estuviera viendo más allá de los uniformes y las galoneras, como si ya estuviera galopando en los potreros del cielo. Sentencia: muerte por fusilamiento al amanecer, leyó el secretario con la voz temblorosa. ¡No!, rugió Estrada desde su camilla. Al amanecer no. Ahora mismo. Que el sol no se ponga antes de que ese bicho sea ceniza. Así fue la orden, compadre. Por eso se lo conté al principio. El eco de los fusiles contra la pared de adobe. Llevaron al tiznado al paredón de la Purísima bajo la luz roja de un crepúsculo que parecía que el cielo mismo se estaba desangrando. El pelotón de fusilamiento estaba formado por 7 soldados, muchachos que habían visto al caballo salvar a sus familias en la iglesia de San Judas de los Olmos. Sus manos temblaban tanto que los cañones de los rifles chocaban unos con otros con un sonido metálico y triste. El sargento a cargo, un hombre que había trabajado en las minas antes de la bola, se acercó al tiznado. No traía la venda para los ojos, compadre. ¿Para qué vendar a un animal que ya lo ha visto todo? El sargento le puso la mano en la frente manchada de hollín y le susurró algo que nadie alcanzó a oír. Dicen que el caballo le lamió la mano, un último gesto de esa nobleza que no conoce de rencores. ¡Apunten!, gritó el sargento, y se le quebró la voz. El tiznado se cuadró, como si entendiera el reglamento, como si supiera que este era su último acto de servicio a la decencia. Levantó la cabeza, arqueó el cuello chueco y miró hacia los cerros. Estrada veía la escena desde lejos, apoyado en un par de muletas, con la cara contraída en una mueca de triunfo amargo. ¡Fuego! El estruendo sacudió la hacienda. El humo blanco envolvió al cuaco gris, y por un momento, compadre, el tiempo se detuvo. El tiznado recibió la descarga entera en el pecho. 14 heridas, le dije antes, contando las del combate y las del pelotón. La sangre brotó a borbotones, pero el animal... ¡Ay, compadre! El animal se negó a caer de inmediato. Se quedó ahí, desafiando a la muerte, desafiando a Estrada, desafiando a un mundo que no lo merecía. Finalmente, sus patas de minero se doblaron y cayó suavemente, como cae la ceniza cuando el fuego se apaga. Estrada creyó que con eso se acababa el problema. Creyó que el plomo borraría el recuerdo de su cobardía. Pero se equivocó de medio a medio, compadre. Porque la verdad tiene una forma muy extraña de sobrevivir a los entierros. Dicen que esa misma noche, Estrada no pudo cerrar los ojos. Cada vez que apagaba la lámpara de aceite, escuchaba el clic-clac de los cascos del tiznado en el patio. El eco de los disparos se le quedó clavado en los oídos, como un zumbido de avispas. El coronel se volvió loco de remate, compadre. Terminó sus días en una celda de hospital, rayando las paredes con las uñas y gritando que un caballo gris lo venía a buscar para llevarlo a los socavones del infierno. El nombre de Estrada se perdió en el basurero de la historia, borrado por el viento de la vergüenza. Pero del tiznado, de ese cuaco gris se sigue hablando en cada rincón de Zacatecas. Vaya usted a las minas de carbón allá por Fresnillo o Mazapil y fíjese bien en lo que hacen los mineros. Hasta el día de hoy, compadre, los hombres de los socavones guardan un respeto sagrado por los caballos grises. Si nace un potrillo de ese color, con manchas de ceniza y mirada mansa, los mineros no permiten que lo azoten, ni que le pongan cargas que le rompan el lomo. Dicen que son los descendientes del tiznado, que traen en la sangre la herencia de aquel que prefirió las balas al pecado. Los mineros creen que esos caballos cuidan las entradas de los túneles, y que si un derrumbe está por venir, el gris será el primero en avisar, parándose en seco tal como el tiznado se paró frente a la iglesia. Cantamos este corrido, compadre,
no por la música ni por el ritmo de la tambora. Lo cantamos porque es el recordatorio de que la verdadera nobleza no se hereda en los papeles de registro, ni se compra con monedas de oro. La nobleza no está en la estampa de un alazán de pura sangre, ni en los arreos de plata de un oficial. La nobleza, compadre, está en la capacidad de decir no. Fíjese bien lo que le digo. El mundo entero nos presiona para ser crueles. Los jefes nos piden pisar al de abajo. La guerra nos pide matar al hermano. La ambición nos pide quemar el pueblo para ganar una estrella en el hombro. Casi todos dicen que sí, por miedo o por codicia. Pero de vez en cuando nace un ser, a veces con 2 piernas, a veces con 4, que se planta en medio de la plaza y dice: «Hasta aquí. Mis patas no caminarán sobre el inocente». Esa es la gloria del tiznado, que siendo un animal de rastrojo, despreciado por su olor a carbón y su figura humilde, resultó ser el único con el alma lo suficientemente limpia para ver el horror y negarse a ser parte de él. El tiznado no sabía de política, no sabía de Madero ni de Carranza, pero sabía lo que estaba bien. Y por eso, compadre, su recuerdo sigue vivo, mientras que los nombres de los generales que dictaron su sentencia se han podrido en el olvido. Usted pase hoy por la Hacienda La Purísima, si es que todavía queda algún muro en pie. Verá los agujeros de las balas en el adobe viejo. Esos agujeros ya no sangran, están llenos de polvo y de nidos de golondrinas. Pero si usted se queda quieto cuando el sol se está ocultando, dicen que todavía se puede oír un resoplido, largo y cansado. Es el eco de la honestidad, compadre, que es más dura que el plomo y más vieja que la sierra. Recuerde siempre esta historia, compadre, cuando sienta que el mundo lo quiere obligar a hacer algo que su corazón rechaza. Acuérdese del cuaco gris que se quedó parado frente a las ametralladoras para que un niño pudiera escapar por el patio de atrás. Acuérdese de que a veces el golpe más fuerte que recibimos no es para derribarnos, sino para despertarnos. Y sobre todo, recuerde que al final del camino, lo único que nos llevamos es la mirada que le damos a la muerte. El tiznado la miró de frente, sin mancha en el alma, y por eso su sombra todavía nos cuida en los momentos de oscuridad. Échele el último trago al mezcal, compadre, y apague la hoguera, que el relato ya cumplió su destino. Gracias por escuchar a este cronista que solo busca que las cenizas del pasado no se enfríen del todo. Váyase con cuidado por la vereda, y si ve un caballo gris en el camino, quítese el sombrero y déjelo pasar. Uno nunca sabe si es el espíritu del tiznado, que todavía anda recorriendo el mundo para ver si todavía queda algún hombre que sepa decir no a la maldad. Vaya con Dios, compadre. Aquí lo espero para la próxima, cuando el viento nos traiga otra crónica de las que hacen historia en esta tierra bendita. Ándele pues, y que su paso sea siempre derecho.